Continuamos en Perpetuo. Es el momento ahora de hablar de legalidad. Y ya sabemos que para hablar de temas legales, quien más sabe en este programa es nuestro querido Juanjo Grau, desde VIP Abogados. Juanjo, buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días, Bea, como siempre, un placer estar contigo. El placer es nuestro de recibirte en nuestro plató. Y hoy vamos a hablar pues, de una situación en la que, en un momento dado, ¿por qué no? Cualquiera nos podríamos ver, culpables o no, pero podría ser que en nuestra vida en algún momento nos viéramos en la situación de ser detenidos por cualquier cosa, por causa ajena, por voluntad propia. ¿Qué es lo que puede pasarnos? ¿Qué es lo que debemos hacer en ese momento? Si de repente, por el motivo que sea, somos detenidos, ¿no?, por las autoridades. Pues, Juanjo, todo tuyo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Difícil cuestión para hablar delante de una cámara, pero bueno. Bueno, pero tú le das a todo, que yo lo sé. No tienes problema. Si estás detenido, salvo que tengas mucha confianza con el abogado que te pueden asignar o tienes buenas referencias, yo me iría siempre al abogado de confianza. Vale, ese es el primer Siempre paso. al abogado de confianza que se dedique a la materia. Porque una detención no es una cosa banal ni sencilla. Los agentes de la autoridad hacen su función en función de unos parámetros, valga la redundancia, y los abogados lo que tenemos es que defender pues, que sea lo menos perjudicial posible. El tema de que haya un detenido en una situación o en otra situación no es igual que sea un detenido, por ejemplo, por drogas, que sea un detenido por violencia de género, que sea un detenido por asesinato, que sea un detenido por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol, de estupefacientes y con accidente, de fallecidos. Tenemos que ver exactamente a qué se debe la detención. Cuando detiene a una persona, tienen que explicarle todos sus derechos delante de su abogado de confianza. Y si el que va no es el abogado de confianza, pues habrá mucha gente que habrá pasado por esta situación y la mano en el hombro y no declara, y delante de su señoría ya veremos si declara o no declara y qué pasará, y se acoge a su derecho a no declarar. La noche va al calabozo directamente, que es lo más normal, y luego pasa a verlo su señoría y delante de su señoría pues declara o no declara. Entonces, la situación de origen, que es la detención, es cuando se tiene que entrevistar privadamente con su abogado, el detenido, y allí dentro tiene que explicarle a las preguntas que le realice y con esto tomar en conciencia si se va a declarar en ese momento, que por regla general debe declararse porque es lo más inmediato posible, o si no debe declararse porque aquí la pelota es tan gorda que no sabemos exactamente si lo que vamos a decir forma parte del real y verdadero contexto. Cuestión principal es llamar a un abogado de confianza que se dedica a la materia y no a cualquier persona que vaya allí por lo que sea. Una pregunta, Juanjo, cuando somos detenidos, lo típico, ¿no?, que a lo mejor yo nunca he sido detenida, lo que ves en las películas de tienes derecho a una llamada, quiero decir, esta llamada al abogado, ¿en qué momento se puede producir? Porque claro, al detenerte te quitan, no sé si te quitan teléfonos, ¿cómo se puede producir? La llamada es cuando detiene a una persona, le ofrecen si tiene abogado de su confianza o si llaman al abogado del turno de oficio, Vale. Lo que se llama en principio, entre comillas, justicia gratuita. Si no tienen abogado de confianza, llamarán al del turno de oficio, y el turno de oficio, pues en función de quién vaya, actuará de un modo o de otro, y en función de quién sea, pues lo hará pues de un modo o de otro. Exacto. Por no entrar en más extensión. Lo normal es llamar a alguien que se dedique a la materia de derecho penal porque estás jugándote libertades y patrimonios. Libertades porque el derecho penal es el que te puede privar de libertad, pero es que la privación de libertad puede llevar aparejada una responsabilidad civil. Entonces, en cuestión de privarte de libertad y privarte de patrimonio, lo primero que tienes que hacer es, cuando tienes la dolencia, tomarte el antibiótico y no esperarte a que te hagan la operación después, porque todo lo que digas, como bien dicen las películas, que podrá ser utilizado en tu contra. De hecho, no es que podrá, es que se utiliza. Se utiliza. Porque en ese momento la gente está nerviosa. Mira, cuando tú solo ponte en la piel de una persona detenida, sea mujer o sea hombre o quien sea. Cuando detiene a una persona ya es bastante situación desagradable para esta persona, salvo los que son comunes y habituales, ya es bastante desagradable estar en un calabozo que pues, no es grande y tiene unas condiciones pues, lo más rutinario posible, con una comida que no es una comida, pero bueno, lo más rutinaria posible, no se le mata de hambre, no se le maltrata, porque complicada. Gracias a Dios que los cuerpos se están tratando bastante bien a las personas y dicen, bueno, dentro de mi detención tampoco se han portado
portado bien, ¿no? Se han portado bien Sí. conmigo. Y hay mucha gente decente cada vez más en este aspecto. Pero el tener tantas horas para pensar y luego cuando las detenciones se realizan en un día, por ejemplo, tú cometes un presunto delito un lunes y te detienen un lunes y el martes pasas a disposición judicial, es una cosa. Si el delito se comete en la madrugada del lunes y a las 8, las 9 cuando va el juez, en lo largo de la mañana, se te puede tomar declaración y el autolibertad si se considera, no, porque la mayoría luego se pone autolibertad, o sea, se paga una noche o 2 noches y luego autolibertad y para casa, cosa también un poco increíble, porque si va a estar fuera, ¿para qué lo vas a dejar dentro? Pero bueno, Ya. así funciona el sistema. Y cuando esta persona es esa situación, es una cosa. Pero cuando a esa persona la denuncia se le pone un viernes a las 10 de la noche, con la mala intención de que se quede sábado y domingo, puede pedir un habeas corpus. ¿Es habitual pedirlo? No. ¿Es normal pedirlo? No, porque a nadie le sienta bien que pidan un habeas corpus, porque luego fiscales, jueces, abogados tienen que trabajar a lo mejor un sábado, que sí que trabajan, o un domingo, que algunos pues no suelen trabajar. Entonces es una cosa bastante desagradable. Explicamos el habeas corpus. El ¿qué habeas es? corpus es una institución que está regulada por nuestro ordenamiento en la que cualquier persona detenida la puede pedir él mismo o ella misma o su abogado. Y es poner en disposición judicial dentro de las 24 horas siguientes a la detención para que el juez determine si exactamente debe de estar detenido o si por el contrario puede ponerse en libertad con las medidas que correspondan y procedan, entregando pasaporte, haciendo visitas al juzgado, cualquier cosa que pueda garantizar su comparecencia el día que se señale a tales efectos. Consecuentemente no es una cosa que se suele pedir porque no sienta bien, es una cosa que yo, por ejemplo, en mi vida he pedido muy poquitos, habré pedido 3 o 4 habeas corpus, y cuando los pides siempre es pues el 1 del año 17 o el 1 del año 15 o el 1 del año 20, o sea, no es que sea el 340, no, se pide uno ninguno en el año. Yo no conozco mucha gente que los suele pedir, pero bueno, Porque es una... le puede perjudicar, entre otras. O sea, es porque simplemente No sienta bien cuando alguien Eso te tiene mucho digo. trabajo que encima le des más. Viene a ser más o menos en síntesis esto. Y es comprensible cuando se pide un habeas corpus, hay que tener muy clarito que no tiene por qué estar allí Exacto. dentro. Porque si lo pides siendo lo que ya te Culpable. ves venir, entonces hacer trabajar por algo que va a continuar donde está es mover todo el mecanismo judicial que realmente no te va a dar nada más que mayor número de euros en tu minuta por haberlo pedido. Entonces, si no lo tienes claro, y yo nunca aconsejo pedirlo, pero si es una detención que, a ver, da una apariencia, pero realmente es otra y no tiene por qué estar esa persona más de 24 horas ahí dentro, pues que se intente por lo menos solucionar ese conflicto lo más brevemente posible, porque la detención tiene que ser lo menos perjudicial, lo más, digamos, cordial. No se trata de que llegues a un terrorista y que lo lleves allí y le pongas una cama de esas eléctricas con un manjar de caviar, no se trata de esto, trata de respetar, porque la presunción de inocencia consta acreditada y aunque luego se aplique o no se aplique, se haga o no se haga, ahí está. Pero, como te digo, lo más importante en una detención siempre es buscarte un abogado que se dedique a la materia, que evidentemente no te va a costar poco dinero pero es que te va a costar mucho más dinero defender eso que en su principio o en sus orígenes no se hizo como se tenía que hacer, y luego tendrás que defenderte a ti y todo lo que dijiste, que en ese momento a lo mejor no es lo que querías, pero entre los nervios, no sé si te ha pasado alguna vez cuando te dan un golpe con el coche y todos estamos muy tranquilos, y cuando te dan un coche tienes que rayar un parte, de repente todos cambian de lado, todos ya ponen el nombre de que no deben, ya se equivocan con las crucecitas, y es un simple impacto con un vehículo que a lo mejor es culpa tuya contraria, y ya la gente se pone nerviosa. Una detención genera nervios para la persona que la sufre y hace que reaccione de modos, pues unos reaccionan llorando y otros reaccionan contando pues mil milongas, pero no porque sea cierto o no sea cierto, sino porque lo que buscan es salir de la situación de encerramiento, lo que buscan es que les dé el aire.
Y ya no te cuento cuando una persona la encierras un viernes o un sábado hasta el lunes. Y se te queda hasta el lunes y como pilles algunos días por medio, sin cordones, sin cinturón, comiendo de tupper en el mejor de los casos. Eso sí, bien cuidado allí, claro, vas a estar mal cuidado, te llevan al médico y todo. Si yo no digo que el problema sea la policía en sí, el problema es la situación. O sea, estar en 4 metros cuadrados más de 24 horas ya genera una tensión emocional que luego cuando llegas a un juzgado, o sea, a todo lo que les dicen sí, claro, sí. Condiciona. Porque, claro, que yo me voy a mi casa si yo no quiero saber nada, lo que no quiero es estar aquí. Entonces, todo eso motiva. Eso para mí es lo mismo que cuando te ponen un contrato delante y una pistola en la cabeza. Firma. Dices, sí. Condiciona. Y no hablemos de que cuando la detención no se hace adecuadamente, la asistencia por parte del letrado o la letrada, cuando llegan las declaraciones se complica, luego de las declaraciones se puede o no pasar a juicio rápido, se puede pasar a previas, y aquí viene un mare magno que si en un origen no lo marcaste exactamente bien, ese mare magno se puede complicar y mucho más de lo que es, para acabar en un juicio posiblemente condenado por lo que dijiste el primer día. El primer día es la primera pastilla. El dolor de cabeza es como la migraña. Cuando la migraña empieza a funcionar, te tienes que tomar la medicación antes de que se encienda el árbol. Porque si enciendes el árbol, luego te puedes tomar las pastillas que quieras, que la solución ya cada vez es más compleja. Y ya no te cuento los que encierran. Cuando llegan las declaraciones, una detención, unas declaraciones se van a centro penitenciario, entonces sí que es más grave. Yo hace muchos años tuve un señor que lo sacamos en Navidades, relativamente no fue muy complejo en sí, por la reforma que hubo del Código Penal el 1 de julio de 2015, y este señor lo sacamos y era curioso que estaba pagándonos y estaba riéndose y digo, ¿qué le hace gracia? Y dice, al otro le pagué un montón de dinero y me metieron 4 meses aquí y ahora vosotros os he pagado menos de la mitad y me habéis sacado en 24 días. Entonces, y claro, el otro abogado no se le ocurre decir nada más por escrito que la causa del mero hecho de cambio de letrado no es cuestión suficiente para que se decrete la libertad provisional. O sea, si no ha cambiado el letrado, lo que pasa es que ha cambiado el código y por lo visto no se lo había leído. Pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ir a origen, contratar desde origen y no esperar a que esto se haga gordo, porque lo que en inicio puede ser relativamente económico, que no lo es, el tema penal no lo es, conforme se va dilatando se va complicando y mucho, la bola se hace más. y mucho. Juanjo, lo has dicho en numerosas ocasiones, que lo importante es ponerse en contacto con profesionales, ponerse en contacto sobre todo ya no con profesionales, sino con profesionales que lleven esa materia, y en vuestro despacho, en VIP Abogados, pues tenemos esa suerte, ¿no?, de poder contar con todas las materias porque no dejáis ningún palo sin tocar. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Bueno, lo primero es que cualquier consulta o duda ante una llamada desde un acuartelamiento o desde una comisaría, que se pongan en contacto inmediatamente con su abogado de confianza o que nos llamen a nosotros. En función de la situación que se trate, no es igual ir acompañado de un abogado a que acudas allí y tengas la tensión de que puedes llamar a uno, no te acuerdas, no sabes exactamente quién es. Sí. Entonces, ante una llamada para presentarse en un acuartelamiento, lo más sensato es llamar. Llamar a tu abogado de confianza y, en todo caso, si no tienes ninguna confianza, llamar al 961721067, que es el teléfono del despacho. Como es un tema urgente, que eso sí son temas urgentes, si en el despacho no responden por cualquier motivo, están saturadas las líneas, se puede llamar al 610-777-805. Se puede enviar un mensaje a juanjosegrau@vipabogados.es, correo electrónico, o a través de la web www.vipabogados.es. Estamos en calle La Vega 8C Bajo, en Cullera. Es un placer atenderles, pero es más placer que al final se saque lo que sí que es verdad y justicia para que coincida con el derecho y no cosa distinta. Exacto. Pues Juanjo, muchísimas gracias una vez más por visitarnos en ProDetour. Siempre aprendemos muchísimo, siempre vemos a lo mejor la parte esa que no nos dejan ver algunas veces, ¿no? Y tú nos la muestras. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Venga, bien, muchas gracias a vosotros y hasta el próximo programa. Gràcies. Anem a publicitat i tornem de seguida, clar que sí.